Buen día, mis amigos. A lo largo de toda esta carrera fructífera del derecho, he tenido la oportunidad de poder conversar con nuevos abogados, con nuevas generaciones de justiciales, a los cuales, cuando yo dicto los cursos y las charlas de materia de asociaciones y herencias, siempre me preguntan: llegó mi primera declaración sucesoral, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo procedo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema tan pedido por muchos de nuestros colegas y en cierta forma también sirve como guía para los posibles clientes. ¿Qué debo hacer en una declaración sucesoral? Los espero. Buen día, mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sucesoral. Mis amigos, el día de hoy tendremos un tema especial. Justamente hoy estamos celebrando el Día del Abogado Venezolano, 23 de junio. Mis amigos, este TIC es especial para todos nuestros colegas, nuestros justiciales y sobre todo para ti, que estás iniciándote en esta carrera del derecho. Precisamente cuando estás comenzando y resulta que llega tu primera declaración sucesoral o tu primer caso de sucesiones. ¿Qué hacer? ¿Para dónde tengo que acudir? ¿Cuál es el primer paso a realizar? Justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué voy a hacer con mi primer caso de sucesiones? Es el tema de hoy aquí en el TIC. Bueno, mis amigos, agradeciendo a todos los suscriptores y a todas las personas que han hecho posible la existencia de nuestro canal y además los que nos han podido seguir a través de los distintos ciclos de live streaming que hemos transmitido a lo largo de todos estos tiempos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por su suscripción. Bueno, mis amigos, entonces, como les comentaba, ¿qué tenemos que hacer? Más que todo, estos nuevos colegas que están recién egresando de las universidades y que sabemos, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, que la muerte como hecho natural jamás se va a detener, que siempre va a haber personas que conforme nacen también viven y mueren. Y estas personas que fallecen, si tienen algún patrimonio que hay que declarar o posiblemente herederos a los cuales hay que reconocérseles sus derechos. Bueno, pues precisamente de eso se trata, a grosso modo, los casos de herencias y sucesiones. Muchos colegas me han formulado siempre su inquietud y en cierta forma incluso hasta nervios y susto porque no saben por dónde comenzar o por dónde, en este caso, enfocar su atención y su sapiencia profesional al momento de abordar estos casos. Bueno, pues justamente este tip es para ti, mi querido abogado, para ti que estás comenzando en el derecho, para ti que estás recién egresando o que posiblemente todavía no tengas el título o el impreabogado, que es el que te permite ejercer, pero que ya llega a ti un caso de esta naturaleza. En primer lugar, lo que yo te debo recomendar y prácticamente es requisito sine qua non, no solamente en esta materia, sino en cualquier otra materia del derecho, es estudiar la materia a la cual tú estás enfrentándote. Te llegó un caso de herencia y sucesiones, tienes que hacer un procedimiento judicial como por ejemplo los universales herederos, que es una de las solicitudes más recurrentes en esta área, o tienes que realizar una declaración de impuestos. Mis amigos, tienen que estudiar libros especializados en materia de sucesiones, que es lo que mencionan los autores venezolanos como Francisco López Herrera, Raúl Sojobianco, María Candelaria Domínguez y tantos otros. También está, si vamos a realizar una declaración de impuestos, lo que dice los autores como Juan Carlos Colmenares Zuleta o la de este servidor con los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones, los cuales yo tengo en disposición a la venta a todos ustedes por aquí, por nuestra plataforma de Sociedad y por nuestras redes sociales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar. Primero, estudia. Escucha, segundo requisito, segunda recomendación, escucha a tu posible cliente. ¿Cuál es el planteamiento que presenta? Déjalo que desarrolle, en este caso, el planteamiento que éste tiene. Y además de ello, lógicamente, eso te va a poder estructurar el caso que estás recibiendo, la teoría del caso. ¿A qué se debe la situación? ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Cuál es el punto conflictivo que obviamente va a ocurrir en este caso? ¿Sí? Copia todos los detalles que ese cliente siempre te va a informar. Y además de ello, si caben ciertas dudas que tú tienes en ese momento, obviamente pregúntale y repregúntale todos los detalles que obviamente para ti te van a hacer falta para el momento de poder estructurar y construir tu teoría del caso.
Una de las preguntas básicas, por lo menos como yo, Juan Carlos Ron, que realiza a los clientes que posiblemente acuden para poder realizar una declaración sobre sucesiones o cualquier otro tipo de procedimiento que sea de carácter judicial, es lo primero: ¿cuál fue la fecha de fallecimiento? Requisito sine qua non, pregunta fundamental, porque obviamente a partir de ahí comienza y parte todo. Entonces, a partir de ese momento, lo que es el conocer la fecha de fallecimiento me va a permitir a mí de saber en qué terreno estoy pisando, dónde se encuentra la situación de la herencia o la sucesión, y basado en lo que dicen los autores, es decir, la información doctrinaria, la información que contienen las leyes y los códigos, también lo que sería información legal, nosotros podemos entonces darle una información certera al cliente. Además de ello, está la circunstancia que si esa persona que fallece deja un patrimonio, nosotros también deberíamos saber de cuánto patrimonio estamos hablando. Vendría siendo en este caso un tercer punto. ¿Por qué razón? Porque habría que ver si cabe o no cabe realizar, por ejemplo, una declaración de impuestos, o en su defecto pues no hacerla, porque hay personas que fallecen y no dejan ningún tipo de bien a su nombre, y por lo tanto pues no cabe realizar una declaración de impuestos. O si tienen algún beneficio, por ejemplo, como lo que es el cobro de una prestación social, o el hecho también de un seguro, que obviamente sí se requiere, por ejemplo, un procedimiento judicial de universales herederos. Fíjense que solamente me estoy enfocando en dos puntos bien simples: declaración de impuestos sobre sucesiones y la declaración de únicos universales herederos, los cuales sobre este último ya hemos tocado este tema en diversos tips anteriormente, y que obviamente se los dejo acá en lo que es las recomendaciones de los distintos tips que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces, además de todo esto que estamos hablando y mencionando, hay que recordar algo, y esto se lo digo tanto para los clientes, posibles clientes de abogados, como para ustedes mismos de abogados. Señores, en primer lugar, si nosotros nos estamos formando, si salimos de la universidad con nuestro título ya debidamente legalizado y registrado, y ya prestos a ejercer en la calle, hay que ser justo con ambas partes. Tu abogado, el trabajo que vayas a realizar lo tienes que realizar en base a tu sapiencia, a tu experiencia, a lo legal, y además de ello al estudio que realices, no solamente lo que ya hayas hecho en pregrado o si estás haciendo posgrado, sino también al estudio particular que sobre el caso se te está planteando, y en base a eso lógicamente debes realizar un honorario, o en este caso un presupuesto, para una consulta de carácter profesional, el cual lógicamente es hablar sobre el conocimiento del caso que, según nuestros estudios y sobre lo que nosotros hemos recorrido a lo largo de este tiempo en nuestra profesión, nosotros vamos a realizar esa información, a otorgar esa información a nuestro cliente. Y ustedes, mis queridos amigos, usuarios legales, es decir, a los que van y están en la búsqueda de un abogado para que puedan resolver este asunto legal, sean justos también con ese justiciable, que obviamente de sus estudios depende lo que es su subsistencia. Es decir, que si ese abogado te va a prestar toda la información posible, tienes que reconocer el trabajo que por estudio está realizando sobre el caso que tú estás presentando para poderte aclarar tus ideas. Es decir, de las nebulosas o las confusiones que tú puedas tener, mi querido cliente, por favor, deja que el abogado que tú hayas escogido para que te asesore te aclare todo esto, y obviamente págale lo justo y lo que éste solicite. Si puede haber una negociación, claro que la puede haber una negociación dependiendo de las capacidades económicas que tú tengas, pero lo importante es que este profesional, al igual que tú, también trabaja por justamente mantenerse y subsistir. Entonces, visto esto, ya viste los pasos previos, por lo menos para conocer este caso. Ya conocimos el caso, ya lo estudiamos, ya dijimos la información al cliente, el cliente está satisfecho, está convencido, decide contratarte. Perfecto, te contrató, ¿y ahora qué viene? Bueno, primer paso: de toda la información que ya tú recabaste, de la teoría del caso que ya tú tienes, entonces en base a esto te va a servir para saber cuál va a ser la hoja de ruta. Es decir, debes diseñar una hoja de ruta, la cual es la que tú vas a seguir como lineamiento de trabajo. Si es un procedimiento judicial de solicitud de únicos universales herederos, entonces tienes que recabar la documentación requerida, realizar lo que es la redacción del documento de solicitud que vas a llevar al tribunal.
si en esa solicitud vas a llevar a los clientes que son los solicitantes y los vas a asistir tú legalmente, o en su defecto también puede haber la circunstancia que para hacerle más cómodo el trámite al cliente puedas realizar lo que es el otorgamiento de un poder especial sobre las actas, o un poder apud acta, que es un poder especial que se realiza dentro del tribunal y el cual permite que tú como profesional del derecho puedas realizar todas las gestiones que este procedimiento judicial requiere y solicita. Y en cierta forma, otra recomendación para ti, mi querido abogado: siempre mantén informado al cliente. Es otro punto que yo por lo menos siempre tengo como norte y además como un objetivo. Puede hacer que mi trabajo se retrase, puede hacer que tenga distintos compromisos, y hay veces que los metas o los tiempos se dilaten más allá de lo que yo puedo organizar, y en ese punto es necesario siempre mantener al cliente informado de las novedades y las etapas en donde nos encontramos, para que éste tenga confianza y crea justamente esa relación de confianza. Recuerden que el abogado junto con el sacerdote y el médico son una de las profesiones de más confianza que tienen con una persona particular. Entonces no desperdicies eso, mi querido colega. Además de ello, si hablamos por ejemplo de una declaración de impuestos sobre sucesiones, justamente los distintos puntos de esa hoja de ruta que tú vas a tener va a ser justamente, en primer lugar, obtener un RIC sucesoral. Lógicamente, en el proceso de realizar ese RIC sucesoral también tienes que crear el correo electrónico que va ligado a ese RIC sucesoral. Yo siempre llamo a este instrumento, el RIF, yo lo llamo como la puerta de entrada al proceso de declaración de impuestos, y que a partir de ahí comienza todo el trámite y el andamiaje de dicho procedimiento administrativo ante el ente tributario. Luego de esto, lógicamente, ya vendrá, obviamente basado en la recabación de los datos y la información de los bienes del patrimonio del causante, vas a realizar lo que es ya la declaración. Una cosa que yo pongo muy en evidencia es el hecho que, y esto lo digo más que todo en cursos y en capacitaciones, es necesario hacer un cálculo diagnóstico del valor del impuesto que vaya a pagar. El impuesto de sucesiones, en este caso, que el cliente, contribuyente, heredero, va a tener que pagar. Ese cálculo diagnóstico permite, en este caso para nosotros, saber cuánto es el valor del impuesto que va a pagar, mostrárselo al cliente. Incluso yo por lo menos realizo por lo menos 3 cálculos diagnósticos con valores altos, medios y bajos, para ver por cuál el cliente se va a inclinar a querer utilizar, y que ese es el valor que se va a utilizar para la declaración. Que ese valor, ya sabe el cliente antes de entrar a declarar, es el que va a pagar. Ese es otro instrumento que en cierta forma crea un vínculo de confianza entre el cliente y el profesional. Entonces recomiendo también eso, que puedas capacitarte, porque eso también requiere de estudio, lo que es el cálculo del impuesto desde el punto de vista manual. Más allá de lo que ya el sistema lo hace, nosotros también debemos desarrollar ese cálculo manual para que el cliente vea que justamente somos un profesional capacitado y competente al momento de realizar este tipo de trabajos. Entonces, más allá de ello es profesionalismo, ética, respeto y comunicación la que nosotros como abogados debemos tener con nuestros clientes. Siguiendo ahora con los universales herederos, luego de ya haber sido admitido, en este caso el procedimiento de la solicitud, tenemos que realizar los distintos pasos. ¿Qué sigue la hoja de ruta de los universales herederos? En este caso, llevar a los testigos, de los cuales van a ser llamados para recabar la declaración. En este caso, evacuar la prueba de la declaración de los testigos. Realizado esto, obviamente el abogado se encarga de realizar este tipo de trámite, en el cual lleva a los testigos, los hace declarar y realiza este paso o esta etapa, solamente esperando a que venga la resolución judicial, en el cual el tribunal, el juez, declarará con lugar la solicitud de estas personas que desean ser nombradas judicialmente hablando como únicos universales herederos del causante al cual se está realizando dicha solicitud. Volvemos ahora con la parte de lo que es la declaración de impuestos. Luego de realizar la declaración, el pago, si requiere, en este caso, si fuera la situación de haber generado un impuesto a pagar, entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que preparar una cantidad de documentos. En este caso, preparar las carpetas con los documentos, tanto originales como copias, que se van a necesitar para ahora presentar la declaración. La presentación de la declaración ya lo hemos hablado incluso también en otros tips que yo les voy a dejar aquí, en este caso, en lo que es las recomendaciones, en el cual se realiza ante el ente tributario de forma personal, de forma presencial, y en el cual requiere que sea el abogado junto con el heredero
que sea nombrado como representante de la sucesión dentro del sistema en línea para poder realizar esto. Obviamente tú también lo puedes hacer, y eso por medio de un poder debidamente notariado y autenticado que te permita a ti actuar en nombre del heredero. Y repito, en este caso, cuando tengamos un documento de esta naturaleza, es decir, un poder en donde nos permitan actuar, nosotros tenemos que tener la debida información y la debida comunicación con el cliente de todos los aspectos y los pasos y etapas que nosotros estamos realizando para que este cliente sepa por dónde va el trámite que está realizando el profesional. Realizada la presentación, ya lo que quedaría en este caso es el estatus, la verificación de estatus y de lo que es la verificación por parte de la administración tributaria sobre el expediente sucesoral hasta lo que es el fin con la solvencia. Entonces, como pueden ver, a grosso modo lo que les quiero comentar es que estos son los procesos, los pasos, pero además de ello, más allá de ello es, repito, ética, respeto, comunicación y profesionalismo que nosotros, en este caso, te pido a ti, mi querido amigo abogado, hoy que es tu día, que puedas justamente tener esa consideración para tu cliente, para que él, luego de que tú hayas realizado el servicio, se sienta agradecido y que obviamente nos permita a nosotros poder referirnos a otros clientes que también tengan la misma necesidad y poder seguir trabajando y ejerciendo nuestra profesión que tanto queremos. Mis amigos, hasta aquí ha llegado el tip sucesoral del día de hoy, un tip un poco sencillo, pero que en cierta forma quiero hacer llegar a todos ustedes, repito, como regalo para mis queridos amigos colegas. Hoy, día del abogado venezolano, 23 de junio, es este regalo que les hago el día de hoy para ustedes. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like, suscríbete a este canal, síganos por todas las redes sociales y les comento algo que siempre tomen en cuenta: las sucesiones son únicas, por su naturaleza siempre serán unas diferentes de otras, eso no lo olviden, señores, siempre van a ser así. Mis amigos, te ha hablado Juan Carlos Ron, tengan todos ustedes un buen día y repito, feliz día del abogado.